A mediados de 1968, una joven moscovita de 32 años, viuda de un científico nuclear soviético, hermosa y esbelta, políglota y elegante, llega a la Ciudad de México para trabajar en la oficina comercial de la Embajada de la Unión Soviética. Meses más tarde, en sus escapadas a museos y otros puntos turísticos, esta rusa, que aparece en la lista de desertores de la KGB, se conoce con un irresistible y apuesto joven mexicano. Se enamora, la descubren, busca refugio entre las autoridades mexicanas. La noticia cae como una bomba en el corazón del Kremlin. Los soviéticos le intentan seducir con una oferta irrechazable. Interviene la CIA con unas cuantas mentiras para desprestigiar a los soviéticos y ¡boom! Nace lo que se conoce como la mayor crisis diplomática entre México y la Unión Soviética. Eran años convulsos en este país latinoamericano. Basta con recordar el movimiento estudiantil y la masacre del 68, sumado a una fuerte campaña anticomunista. Soy Gabriel Bulgakov y hablaremos de una historia de amor prohibido, de espionaje, de la KGB, de la CIA y de un mexicano que conquistó el corazón de una espía soviética que provocó el rompimiento de las relaciones diplomáticas entre estos dos países. Vaya la historia la que te espera hoy. No te vayas, que hay datos históricos y curiosos impresionantes. Empecemos. Es bien sabido que durante la Guerra Fría, así como antes y después de esta, México fue, y seguramente lo es, un punto estratégico del espionaje en América Latina. En el pasado fue una ciudad clave tanto para la CIA como para la Agencia de Inteligencia Soviética, la KGB. Y es que con el pasar de los años, mientras muchos espías jubilados de distintos países se aburren en casa, destapan en sus libros hechos curiosos de su pasado. Y mientras se desclasifican documentos de inteligencia, salta a la vista el papel que tuvo México durante la Guerra Fría en las intensas actividades de espionaje de otros países, y todo ante los ojos del gobierno mexicano. En la capital mexicana, la CIA tuvo una de sus más importantes oficinas en el mundo, mientras los soviéticos hicieron de su sede diplomática su centro de espionaje más importante en América Latina. Tanto estadounidenses como soviéticos enviaban espías camuflados de diplomáticos, que al estar acreditados como personal de la embajada, estos gozaban de inmunidad para operar a su antojo. Así, Raya Kisielnikova, de 32 años, aterriza en México como traductora asignada a la oficina comercial de la Embajada Soviética el 4 de julio de 1968, justo el día en que el mayor enemigo, Estados Unidos, festejaba el día de su independencia, mientras en México los planteles anunciaban huelga. Del pasado de esta hermosa joven se sabía que había nacido en Moscú y procedía de una familia encarcelada y deportada por Stalin, el hombre que gobernó con mano de hierro el país más grande del mundo. La familia de Raya había sido acusada de anticomunismo y aceptada luego en 1959. Este antecedente ya de por sí tenía marcada su carrera fuera del telón de acero, por lo que Raya, antes de subirse al avión con destino a un país que no comulgaba con la ideología roja, ya estaba bajo toda vigilancia de los servicios secretos de su país. Ella, como el resto de los empleados soviéticos de la embajada en México, tenían prohibido relacionarse con personas de otras nacionalidades, pero Raya desobedeció. Durante sus solitarias visitas a museos había conocido a un joven mexicano de origen español. Su nombre, Francisco Lurueña, quien un día le invitó a pasar un fin de semana a las afueras de la capital mexicana. El 13 de diciembre de 1969, Raya se pasó de la raya. No llegó a dormir a su casa. Su ausencia levantó sospechas, por lo que cuando regresó a la capital al día siguiente, fue sometida a un interrogatorio. La joven se negó a responder a las preguntas de Oleg Nechiporienko, el segundo secretario consular, a quien la policía política mexicana identificaba como un agente encubierto de la Unión Soviética, algo que no faltaba a la verdad. Raya argumentaba que había dormido con un colega de la embajada a quien no quería comprometer, pero los agentes no se creyeron el cuento. Había gato encerrado y no había nada más que discutir. Raya sería enviada de vuelta a Moscú de manera discreta, sin despertar sospechas de los motivos de su salida. De buenas a primeras podemos pensar que estos agentes soviéticos eran unos paranoicos, como si alguien no pudiese echarse una canita al aire de vez en cuando, pero no. Su paranoia tiene una explicación. En un video anterior te contaba la historia de un científico soviético que vendió a la CIA información secreta por muchísimo dinero. No en vano lo llamaron el hombre billonario por los ríos de dólares que recibió. Pese a que los agentes eran bien remunerados y se les inculcaba el sentimiento patriótico, hubo más de un caso donde este sentimiento patriótico fue comprado por la CIA por $1 millón, a veces menos, a veces mucho más.
Nechiporienko, el segundo secretario consular soviético, que en realidad era un agente, era consciente de los peligros que aguardaban a sus colegas fuera de la sede diplomática. A uno de sus oficiales de contrainteligencia la tentación lo tocó un día de pesca en Oaxaca, donde recibió una carta escrita en ruso donde la CIA le ofrecía comprar su patriotismo por $500,000 y regalarle la ciudadanía estadounidense a cambio de información. Ese mismo día, este agente soviético perdió su patriotismo y traicionó a su país. La CIA tentaba a cualquier soviético que saliera de su país, sean estos bailarines del Teatro Bolshoi, artistas del Circo de Moscú u oficiales de inteligencia. Había millones de dólares para todos y una jubilación en el país de las maravillas. Muchas veces los hombres eran atraídos por bellas mujeres y no se descartaba que usaran el mismo método para reclutar a las soviéticas. Dicho esto, queda claro el nerviosismo que había entre los jefes de la KGB si uno de sus subordinados entraba en contacto con gente extranjera. Y el caso de Raya no era la excepción. Aquí tampoco había espacio para el error. Así, en febrero de 1970, mientras México vivía días de represión policial y problemas sociales, el país se preparaba para llevar a cabo el Mundial de Fútbol. A inicios de ese año, todo estaba previsto para que Raya volviera a su tierra. El plan consistía en aprovechar la visita de la selección soviética a México, que jugaría un partido amistoso con la selección nacional en el Estadio Azteca, como preparación para la Copa del Mundo. Al finalizar el encuentro, Raya debía embarcar en el avión con la selección soviética rumbo a Alemania Oriental, con el pretexto de que sirviera de traductora. Raya olió una trampa en el asunto. No era tonta. Sabía que estaba sometida a una estricta vigilancia, pero se las ingenió una noche para burlar a sus guardias y salir corriendo rumbo a la Secretaría de Gobernación mexicana para pedir asilo. En una entrevista con el diario Excelsior en 2007, Nechiporienko recordó: "Me puse a hablar con ella, estaba llorando, le dije que no tenía nada que temer, que todo se iba a arreglar. Creo que la estaba convenciendo cuando nuestro embajador cometió una imprudencia. Llamó a todo el personal de la embajada para que se presentara en Gobernación. Cuando ella vio llegar al chofer de un oficial de inteligencia militar, un hombre temible, se asustó. En ese momento los agentes de la Dirección Federal de Seguridad, Agencia de Inteligencia Mexicana, me dijeron que el tiempo de la entrevista se había terminado". Fue así como automáticamente se le otorga a Raya la protección del gobierno mexicano. 2 meses más tarde, el 4 de marzo de 1970, Raya Kisielnikova apareció ante los medios de comunicación. En su rueda de prensa aseguró que no podía soportar más vivir bajo el régimen soviético y denunció que Oleg Nechiporienko la tenía bajo constante vigilancia. Las autoridades mexicanas, que tenían muy buena relación con las estadounidenses, otorgaron un bombón a la CIA en todo el sentido de la palabra. Las autoridades mexicanas estaban felices de entregársela a la CIA y olvidarse de ella, escribió más tarde el agente Joseph Smith en su libro Retrato de un guerrero frío, en referencia a la época de la Guerra Fría. Raya se convirtió en informante de la CIA sobre las actividades de la KGB en México. A cambio, la trasladaron a Acapulco y se logró aparentemente que la KGB le perdiera la pista. Aunque Raya no sabía mucho debido a que trabajaba en la oficina comercial, sí sabía los nombres de los que trabajaban en la embajada y de quienes podía intuir que eran agentes encubiertos. No parece mucho, pero la verdad es que esta información fue muy valiosa y la CIA usó a Raya para darle un golpe duro a la agencia de inteligencia soviética. El principal uso que hicimos de la información de Raya fue hacerla pública para avergonzar y hostigar a los oficiales de la KGB en México. En la jerga de inteligencia a eso le llamamos quemar. El oficial de la KGB que decidimos quemar con el fuego más caliente fue a Oleg Nechiporienko, detalla Joseph Smith en su libro. Por otro lado, también narró que el espía ruso Oleg Nechiporienko había sido un blanco de reclutamiento por muchos años, pero sin que tuviéramos éxito. Como no podíamos reclutarlo, aprovechamos la deserción de Raya para darle amplia difusión al hecho de que fuera un oficial de la KGB e inventamos la historia de que había sido un importante instigador de las revueltas estudiantiles en 1968. La falsa versión de la CIA sobre Nechiporienko encontró buenos oídos en el gobierno mexicano, que de por sí ya lo consideraba uno de los agentes más hábiles y peligrosos de la KGB en América Latina. Se distinguía porque hablaba un español fluido y sin acento. El gobierno mexicano quería deshacerse de él y la oportunidad llegó en noviembre de 1970, tras el inventado reporte de la CIA lleno de falsedades y patrañas. Nechiporienko fue expulsado de México junto a otros 5 diplomáticos que trabajaban en
en embajada, dando inicio a la mayor crisis diplomática entre México y la Unión Soviética. Ciudad de México en los 60 y 70 era una gran ciudad llena de ideologías en conflicto, con agentes provenientes de distintos países espiándose los unos a los otros, alzamientos campesinos con grandes negocios tratando de controlarlos, tráfico de armas, tráfico de drogas, lavado de dinero, personas escondiéndose, personas buscando personas escondidas y todas las demás permutaciones de una lucha de poder internacional apenas imaginable, relataba en uno de sus libros Howard Hunt, un espía de la CIA convertido luego en escritor. El caso de Raya es tan solo una de las tantas historias de espionaje que se esconden en esta ciudad. Raya desertó en México en 1970 y pasó información al enemigo número uno de los soviéticos, que no dudaron en asestar un duro golpe. Seguramente Raya obtuvo otra identidad y desde entonces nunca nadie más supo nada más sobre ella. Es un secreto de Estado. Nos enteramos de que se había vuelto drogadicta, contaba casi 4 décadas después Nechiporian con una entrevista en un tono que era un cóctel de odio, prepotencia, impotencia y desilusión. Raya, si ves este video, contáctate conmigo y te hago una entrevista para que me cuentes la verdad, o tu verdad. Soy Gabriel Bulgakov, dale like al video si te ha gustado, dale dislike si no te ha gustado, suscríbete al canal y comparte el video con tus amigos. Hagan el bien sin mirar a quién. Un abrazo a todos, hasta la próxima.